Para empezar, en los últimos meses se estuvieron confeccionando, difundiendo, y sobre todo popularizando en la internet, una metáfora conocida como iceberg. Para aquellos que no están al tanto en qué consiste, se los explico de la manera más resumida posible. Es básicamente una ejemplificación sobre lo conocido y lo desconocido de diferentes referentes de medios de entretenimiento que emplean el formato de un gigante témpano de hielo. En pocas palabras, se lo utiliza para enumerar y describir teorías. La misma empieza en lo más alto con los datos más conocidos, y desciende hasta lo más profundo, ocultándose allí, los secretos más oscuros e inquietantes. Ahora, si bien es cierto que este tema no es nada nuevo, porque han existido imágenes de esta índole por años, deambulando por la internet, es innegable que gracias a varios comunicadores o youtubers, esta metáfora volvió a ser tendencia. Por todo esto, me puse a investigar si había una imagen recopilatoria sobre el fútbol, dado que a ser un deporte de más de 150 años, pensaba que se podría encontrar datos raros e interesantes, y para mi sorpresa, lamentablemente no fue así. Entonces me puse a hacer mi propia versión, para poder analizarla con ustedes, y este fue el resultado. Sin más, vamos a conocer a cada una de ellas, así que estén cómodos y no perdamos un minuto más. De entre todos los géneros de maldiciones, uno de lo que goza más popularidad, y más promueve la curiosidad entre sus fanáticos, es el de las maldiciones deportivas. Muchos equipos, quedaron entre comillas malditos, y por ello se les hacen responsables de sus malos resultados con el paso del tiempo. El Benfica tuvo una época dorada en los principios de la década del 60 al conseguir su bicampeonato europeo en 1961 y 62, tras derrotar a los todopoderosos Barcelona y Real Madrid respectivamente. Luego de tamañas proezas, el entrenador lusitano, Bela Gutmann, solicitó a la directiva del club un aumento salarial para continuar en el cargo. Sin embargo, los ejecutivos de la institución, no solo se lo negaron, sino que además, lo despidieron de forma injustificada. Fue entonces cuando Bela, dolido y con bronca, se fue del club no sin antes enviar una maldición que ya superó las 5 décadas y hasta hoy sigue vigente. Sin mí, el Benfica no ganará un título europeo en 100 años. Esas fueron sus palabras, y desde entonces, el equipo luso ha perdido un total de 8 finales europeas y sus hinchas, ya esperan con resignación el año 2062 para volver a sentir la gloria continental. Aunque parezca una broma, la Real Academia Española incluyó el término cruzazulear en su observatorio de palabras en el año 2020. Eso sí, la institución especializada en lingüística recalcó que la presencia del término no implica la aceptación para su uso. Dicho en pocas palabras, no es recomendable usarla en situaciones que no sean las coloquiales. Por si alguno pregunta, el término cruzazulear está definido como un derivado usual en el periodismo deportivo mexicano, que alude a una situación determinada, por ser algo que frecuentemente le sucede al Cruz Azul. Por lo general, se lo asocia cuando el equipo de la máquina pierde campeonatos de las maneras más impensadas. ¡La cruzazuleada más grande! ¡No lo puedo creer! ¡Kikín! ¡No lo puedo creer! Es uno de los maleficios más conocidos dentro del mundo fútbol. La misma reza que aquel que se atreva a tocar el trofeo antes de una final, traerá una fuerte desgracia deportiva, ya que su sola acción trae mala suerte para su equipo. Ejemplos de este tipo hay muchos, aunque claro, vale decir que también hay sus excepciones. Todos conocemos la figura del Kun Agüero, goleador innegable en la élite del fútbol mundial y uno de los máximos goleadores de la selección argentina. Y ahora, gracias a la cuarentena, muchos conocimos su nueva faceta, la de streamer. Afortunadamente para él, ha conseguido convertirse en una de las figuras más atractivas del mundo virtual. Incluso, hasta ha incursionado en este sector con varios emprendimientos. Esa, ojo al tejo, perrito.
En el final del primer tiempo del duelo de Inter y Milán, por los cuartos de final de la Copa Italia 2020, el delantero sueco y el belga, quedaron en el medio de una discusión que fue subiendo de tono, cuando Romagnoli, jugador del Milán, le cometió una falta a Lukaku. Ahora bien, no fue un simple encontronazo, ya que según trascendió, el sueco le hizo comentarios racistas al delantero del Inter, y este, aplicando mafia a lo Tony Montana, amenazó con dispararle en la cabeza. Es por eso, que un miembro de la Fiscalía de la Federación de Fútbol Italiana, Giuseppe Ciné, abrió una investigación para determinar si habrá una fuerte sanción para ambos jugadores. Consiste en la intro de este juego para Nintendo 64, donde después de una escena graciosa, el narrador presenta el juego diciendo la siguiente presentación. ¡Ronaldinho Soccer! ¿Qué rayos es eso? El cantante británico es adorado en todo el mundo, de eso no cabe duda, salvo cuando se trata de fútbol. Allí el líder de los Stones está marcado como mufa por muchos fanáticos de este deporte. Vale resaltar que la creencia no surge a partir de un suceso anecdótico, ya que siempre ha estado presente en todas, y cada una, de las derrotas de todas las selecciones que ha apoyado en todos los mundiales desde Francia 1998. De resto, les pregunto, ¿creen que Mick sea mufa? Dejen sus respuestas. El 9 de diciembre de 2018, en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, se definió por primera vez en la historia de la Copa Libertadores, un encuentro fuera del continente americano. El mismo fue ni más ni menos, que la final de clubes más importante de la historia del fútbol argentino entre los dos más grandes del país sudamericano, River y Boca. El vencedor de este encuentro inédito, fue River, por 3-1 en el tiempo suplementario. Fue un encuentro de cuartos de final llevado a cabo entre las selecciones de España y Corea del Sur en la Copa Mundial de Fútbol 2002. El vencedor terminaría siendo los surcoreanos, al imponerse por 5-3 en la tanda de penales, tras empatar sin goles en el tiempo regular y en el suplementario. Hasta acá todo normal, no obstante, el duelo ganó notoriedad por ser uno de los encuentros más escandalosos en la historia de los mundiales, ya que hubo una serie de errores, o mejor dicho horrores, que perjudicaron a la selección española, como goles mal anulados, y varios fueras de lugar inexistentes que permitieron que el local lograse llegar con el arco a cero hasta el final del partido. En pocas palabras, los árbitros inclinaron la cancha a favor de los coreanos. Curiosamente, a día de hoy, y a pesar de la polémica, en el país asiático, este partido está considerado como el mayor logro en la historia del fútbol nacional. Carlos Enrique Rasposo, es un exfutbolista que jugó durante más de una década en diversos clubes de Brasil y del mundo. Sin embargo, hay un detalle sobre su carrera futbolística que deberían conocer. Verán, el jugador no era más que un farsante que ocultó su capacidad limitada con lesiones falsas y otras artimañas. Ahora bien, ¿cómo carajo logró jugar en estos equipos si no sabía sacar un lateral? Simple, por dos cosas: contactos y una coartada. Era amigo de grandes figuras en el fútbol brasilero, como Renato Gaucho, Romario, Edmundo entre otros, que lo recomendaban a equipos de gran nivel. Cuando los dirigentes de estos equipos querían saber más de él, Carlos decía que fue campeón de la Copa Intercontinental 1984, jugando para Independiente. Y estos, se lo creían, porque en esa final del mundo que el equipo argentino le ganó al Liverpool, efectivamente había un Carlos Enrique, pero no era él, sino otro jugador del mismo nombre. ¿Quién diría que alguien tan malo en lo que hace, lograse el estrellato, gracias a su carisma, y su excelente habilidad para mentir? A través de epítetos, se ha acusado en varias oportunidades al futbolista galés, de provocar el fallecimiento de celebridades cuando éste convertía un gol. Evidentemente, es absurdo pensar que el jugador decide quién vive o quién muere con sus goles.
Aunque bueno, habrá gente que sin importar esto, seguirá pensando que el futbolista es mufa. En junio de 1974, la FIFA designó a Colombia como sede de la Copa Mundial de Fútbol de 1986. Sin embargo, con el paso del tiempo, el gobierno colombiano no pudo cumplir las exigencias del Comité Ejecutivo de la FIFA, al considerarlo como excesivos e imposibles de cumplir a pesar de tener 12 años de ventaja como para poder realizarlas. Finalmente, el 25 de octubre de 1982, el presidente de Colombia de aquel entonces, Belisario Antonio Betancur, anunció públicamente la cancelación de la organización del evento. El Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia. Ante esto, la FIFA, de urgencia, designó a México como su reemplazante en 1983, y si bien no la tuvo fácil el país norteamericano debido a una fuerte crisis, producto de un fuerte terremoto en 1985, su perseverancia fue mucho más fuerte, y el resto, como quien dice uno, es historia. Conocida anteriormente como la Suruga Bank, es un torneo internacional organizado por la CONMEBOL y la Asociación de Fútbol de Japón, que enfrentan anualmente y a partido único al campeón de la Copa Sudamericana y el campeón de la Copa J-League del año anterior. El torneo es muy particular, al ser una competencia oficial jugada entre un campeón internacional y otro de índole local, algo que de por sí llama la atención. Además, incumple una regla básica de la FIFA, al permitir realizar 6 cambios por equipo en lugar de 3. Insisto, es una copa muy rara y no tiene mucho sentido en lo deportivo, sin embargo, cuenta como un título internacional. A lo largo de la historia del fútbol han surgido rivalidades inusuales entre selecciones que los separan miles de kilómetros de uno con el otro. Las razones que dieron origen a estas enemistades deportivas varían según el caso, pero es interesante destacar cómo estas pueden perdurar hasta la actualidad. Para citar algunos ejemplos se encuentran la enemistad entre Francia y Argelia, Argentina e Inglaterra, o una más reciente, Brasil y Alemania. En 1966, meses antes del comienzo de la Copa del Mundo disputada en Inglaterra, el trofeo fue robado de manera insólita el 20 de marzo de ese mismo año. Y digo de manera insólita, porque el premio más importante a nivel fútbol, estaba, y escuchen atentamente porque es para cagarse de la risa, en una simple caja de madera con una cadena, custodiada por unos policías, que hacían ver al jefe Gorgori y compañía como unos profesionales. Obviamente, la conmoción fue total y más aún, fue el ridículo que hizo la supuesta mejor policía del mundo que no le quedaba de otra, que ir a su búsqueda para paliar la pésima imagen que dejaron. Después de varios días de búsqueda, el trofeo finalmente apareció, aunque no fueron los detectives los que lo encontraron, sino un perro de raza collie, llamado Pickles, cuando este paseaba en la calle con su dueño. El simpático can, no solo se convirtió en un héroe nacional, sino que recibió múltiples distinciones como el perro del año, incluso protagonizó una película sobre detectives. Lamentablemente, su fama fue efímera porque murió al poco tiempo, estrangulado por su propio collar, mientras perseguía un gato en el vecindario. De resto, para terminar, en 2018 se descubrió la identidad de quien robó la copa. Se trató de Sidney Kulger, ladrón de poca monta que robó el trofeo, porque sencillamente lo vio demasiado fácil, y aunque trató de pedir rescate, lo terminó abandonando ante el acoso policial. ¿Cómo demostrarle a tu pareja que realmente la amas? Muy simple, con una prueba escrita sobre cuánto sabe de tu equipo. Parece joda, pero dista mucho de serlo. A un fanático del Arsenal se le ocurrió esta inusual prueba de amor, y creó un examen de 50 preguntas elementales sobre el equipo inglés a su novia. Si llegaba a fracasar iban a romper. Afortunadamente para la chica, pudo aprobar el examen. Los fantasmas sí existen. No, man.
Shit, no. Al menos, como parte de la tradición de cultura en los 5 continentes a lo largo de toda la historia, por lo que no es de extrañar, que en un deporte tan popular como lo es el fútbol, muchos fanáticos crean haber visto, o captado en cámara estas almas en pena que rondan sin descanso en estos recintos deportivos. De resto, no hay mucho más que contar, porque esto escapa a cualquier explicación lógica. El día 26 de junio de 2003, en Francia, ocurría algo nunca antes visto en una transmisión televisiva de un partido de fútbol organizado por la FIFA. La muerte súbita de un futbolista en pleno encuentro. La víctima fue Marc-Vivien Foé, quien militaba por aquel entonces en el Manchester City, y fue a representar a su país, Camerún, en la Copa Confederaciones. Este hito marcaría un antes y un después en las medidas de emergencia médica, sin embargo, a día de hoy, esto sigue ocurriendo, y es uno de los problemas más desgraciados que lamentablemente viven algunos jugadores en todo el mundo. Debido al enorme coste de mantenimiento, y al fruto de la ambición de directivos sin muchas ideas, no es inusual ver estadios de fútbol abandonados y en la mera ruina, esperando el momento, si es que tienen la suerte, de ser demolidos. Si nosotros descartamos el tema económico, para ir yendo hacia el lado sentimental y nostálgico, apreciamos lo que solía ser la pasión que alguna vez corrió por sus tribunas, y hoy se ve un desolado panorama en cada fila, cada asiento y cada grada. No cabe duda de que ver estos estadios desamparados genera mucha tristeza. Amistad, traición y pasión, son las 3 palabras que define a la pareja más mediática del fútbol de los últimos tiempos. Pero, ¿cómo inició esta historia? Veamos, para decirlo de una forma bastante resumida, si a Maxi López le decían que este pequeño jugador, de las inferiores de Barcelona, que un día se le acercó con timidez para pedirle un autógrafo, iba a terminar siendo su mejor amigo, posiblemente no lo habría creído. En ese sentido, mucho menos iba a imaginar, o se le debe haber cruzado por la cabeza, que quien era su íntimo amigo, y hasta compañero de vestuario, terminaría quedándose con su mujer y el amor de sus hijos. Pobre Gil, le pasó de todo. El defensor colombiano fue protagonista por un gol en contra que terminó eliminando a su seleccionado de Estados Unidos 94, y de regreso a su país, fue asesinado por su desafortunada participación en aquel mundial. Según rumores, el gol en contra no solo le costó a Colombia un título, sino también pérdidas millonarias de parte de apostadores relacionados con el narcotráfico que creían, al igual que muchos fanáticos, que el campeonato sería para el país sudamericano. Sin dudas, es una de las historias más oscuras relacionadas a este deporte, que terminó de una manera bastante desmedida e injusta. Por lo general, los comerciales sobre fútbol suelen ser muy ingeniosos, ya que detrás de cada publicidad, hay demasiado dinero invertido para lograr atraer a la mayor cantidad de potenciales clientes. Sin embargo, no siempre ocurre eso, porque algunos de estas ideas terminan destacando por ser, digamos, bastante particulares. Messi mo, Anfa mo, Mishu Wasai. Cuando pensamos en las peores selecciones de fútbol, seguramente se nos viene a la mente Andorra, San Marino, Gibraltar, y un largo etcétera. Sin embargo, para muchos, el título de la peor de toda la historia de este deporte se lo lleva Sark. ¡Yahoo! ¡Es el día más grande de mi vida! ¡Ay! Pero, ¿qué tan cierto es? Bueno, deportivamente hablando, su selección de fútbol es sencillamente horrenda, incluso para los estándares de las selecciones no afiliadas a la FIFA, a tal punto que lo tuvieron que echar de un evento deportivo, tras recibir 70 goles en 4 partidos. Así que imagínense, lo que sería para Sark, jugar contra cualquier selección del mundo. ¿Quién lo hubiera pensado?
uno de los mejores entrenadores de la actualidad, tuvo un pasado como participante de un programa de preguntas y respuestas. El fútbol, como el deporte en general, no tendría prácticamente sentido si no existiera la rivalidad. Lo que hace prácticamente imposible reconducir la aversión hacia el eterno enemigo. Es por eso, que la rivalidad toma tintes trágicos, cuando se produce lo que la gran mayoría de hinchas consideran, una traición, al dejar el equipo de tus amores para irse a la vereda del frente. Para el hincha, este acto es casi tan imperdonable como una infidelidad. Un gran ejemplo de este tipo, sería Figo, cuando en el año 2000, pasó del Barcelona al Real Madrid. De más está decir que la hinchada culé, nunca le perdonará esta decisión, a quien fuera uno de sus ídolos en el pasado. Es un torneo internacional de fútbol organizado por CONIFA, una asociación que agrupa a los estados, las minorías, los pueblos sin estado, y las regiones no afiliadas a la FIFA, previsto a celebrarse cada 2 años. En pocas palabras sería la Copa del Mundo de los rechazados. A lo largo de la historia del fútbol, diversos jugadores han aprovechado sus anotaciones, para realizar gestos controvertidos a la tribuna. Como ejemplos a destacar, tenemos el típico mandar a callar a la tribuna, saludos vergonzosos, y terminando con mensajes, cuyo trasfondo resultan ser muy oscuros, entre otros. El 3 de junio de 2017, se disputaba la final de la Champions League entre el Real Madrid y la Juventus, en la capital de Gales. Es por esto que Walkers quería lanzar una campaña publicitaria para aquellos que deseaban ganar boletos para el gran encuentro. De esta idea, nació el Walkers Way, un concurso de selfies en Twitter. Ahora bien, ¿en qué consistía este susodicho concurso? Muy simple, los usuarios enviarían sus selfies a la cuenta oficial de Walkers, y la cuenta le respondía con un tweet, que incluía un video donde aparecía el legendario futbolista inglés, Gary Lineker, sosteniendo la foto que le mandabas. Luego, dicha foto, sería puesta en una persona de un cartel haciendo la ola, y para hacerlo más interesante, la misma también sería proyectada en diversos puntos de la ciudad. Al principio, si uno ve esta idea, pensaría que nada podría mal ir sal, sin embargo, todo salió para la reverenda mierda, porque a los pocos minutos, los usuarios se dieron cuenta que no había filtro de ningún tipo, entonces los trolls aprovecharon este descuido para mandar ya no selfies personales, sino cualquier foto. Como criminales, asesinos, etc. Ante esto y al ver que esta situación era irremediable, Walkers canceló la campaña y pidió disculpas en sus redes sociales. Es un equipo de fútbol de Bangladesh, que cuenta con una particularidad muy inusual. Su escudo, es una imagen a modo de esquela, y el motivo detrás de este símbolo no podía ser más deprimente. Tanto el nombre como la imagen del club, está inspirado en el hijo de Sheikh Rahman, primer presidente de la historia del país asiático. Posiblemente no lo sepas, pero esta nación sufrió un golpe militar en 1975, cuando insurgentes del ejército tomaron por la fuerza el estado, y para asegurarse de su victoria, asesinaron al presidente y a todos los miembros de su familia. Entre las víctimas, estaba el hijo de 10 años. Este capítulo, es considerado como uno de los más oscuros del golpeado país, y por este motivo, este equipo de fútbol decidió rendirle un tributo al niño asesinado, y de ese homenaje, nació este escudo. En 2010, se acusó a Corea del Norte de contratar a actores chinos para alentar a su selección en Sudáfrica. Legalmente hablando, no es un delito. Sin embargo, si deja una mala imagen que tu propia población no se pueda dar el lujo de ir a otro país, porque no tienen con qué para sustentarse. La historia ubica este duelo como uno de los partidos más violentos de la vieja Copa Intercontinental. Sucedió en la Bombonera, cuando los jugadores de Estudiantes empezaron a agredir a los jugadores italianos de todas las maneras posibles.
Así y todo, los milaneses terminaron siendo campeones por la diferencia de goles que consiguieron en el encuentro de ida. En tanto, el equipo argentino manchó gran parte del prestigio que había conseguido en los últimos años, pero eso no fue lo peor. Tras el encuentro, la dirigencia y prensa europea estaban hartas del torneo, y en las futuras ediciones de la Copa, hubo boicots por parte de los equipos europeos, lo que casi provocaría el fin de la competición. No fue hasta 1980 cuando la empresa Toyota y Japón asumieron el papel de promotor del torneo. Desde allí ningún club se negó a jugar la Copa Intercontinental, y la competencia comenzó a disputarse en suelo japonés hasta el año 2004, cuando el torneo quedó descontinuado. Según apunta la directora de cine, Xian Xiao, el famoso octópodo que deslumbró a más de uno por sus increíbles aciertos en el Mundial 2010, falleció días antes de la final entre España y los Países Bajos. Por tanto, para no levantar sospechas, y seguir lucrando con la imagen del molusco adivino, el acuario lo cambió por otro pulpo similar. Puede no tener sentido esta acusación, pero hay un argumento a su favor. Y es que no todos tienen los conocimientos de biología marina, como para poder determinar si el pulpo de la final era polo o no. El efecto mariposa es, en pocas palabras, un efecto dominó producido por una pequeña variación insignificante. Llevando esta teoría al terreno de fútbol, podemos encontrar varios casos interesantes. Por ejemplo, tenemos el caso del exjugador de la selección boliviana, Nelson Cabrera, cuando en 2017, provocó con su mala inclusión, las pérdidas de puntos conseguidos por su selección frente a Perú y Chile en las eliminatorias de Rusia 2018. Sin embargo, sin saberlo, también provocaría la eliminación de los trasandinos, que venían de ser bicampeones de América, porque el mismo fallo que perjudicó a Bolivia, también ayudó a Perú, al definirse la plaza del repechaje por diferencia de gol, teniendo los incaicos un gol más a su favor. De no haber existido la demanda por los puntos, o mejor dicho, de no haberse dado esta mala inclusión, Chile hubiera clasificado a Rusia y Perú no. ¿Acaso se puede convencer en unos segundos a cualquier persona sobre cualquier cosa? Por ejemplo, que el Mundial de Suecia 58 fue una farsa y que todo fue un plan de la CIA, en convivencia del gobierno sueco y de la FIFA, para realizar la efectividad de la propaganda televisada, para luego poder llevar a cabo pruebas similares de cara a la Guerra Fría contra el bloque soviético. No. Seguramente pensarías que me fumé una buena, pero no. Es una historia real. En el año 2001, el director Johan Lofstedt realizó un documental, sin apoyarse en un sólido rigor científico, donde aseguraba que el torneo mundialista jamás existió. Su punto era probar qué tan manipulable y pelotuda podía ser la gente. El resultado: tras el lanzamiento del documental, un sector de la población en Suecia empezó a negar la existencia del mundial. Insisto, era su mundial, y lo estaban negando. Es una historia muy graciosa, porque al final del documental, en los créditos, se precisaba que todo se trataba de un experimento. Tras el desastre aéreo de Múnich en 1958, en la que lamentablemente fallecieron parte del plantel del Manchester United, muchos hinchas, entre comillas, del Liverpool, West Brom y Leeds, le dedicaron canciones y apodos a modo de burla a su rival. Una de las más famosas es Man U, que sería básicamente un macabro juego de palabras, donde se hace alusión a la tragedia, y más específicamente, de cómo terminaron los jugadores fallecidos. Por tal motivo, se recomienda no usar este apodo para referirse a la institución inglesa. Fue un partido de fútbol disputado en el Mundial Alemania 74, que se destacó por una jugada increíble, insólita y extraña. En un tiro libre a favor de Brasil, Ilunga Muetu, defensor zaireño, salió corriendo a toda velocidad desde la barrera para patear la pelota apenas el árbitro dio la orden para ejecutar. Ese ridículo transformó a aquel equipo africano en una referencia permanente de la ignorancia futbolística del continente. En pocas palabras, era visto como una especie de bufón de la Copa del Mundo.
Sin embargo, hay una historia detrás de esa actitud aparentemente alocada del experimentado jugador africano. Días antes del encuentro, la selección fue amenazada por el dictador Mobutu Sese Seko, por su pobre desempeño en el torneo. Si perdían por más de 3 goles ante Brasil, iban a ser duramente castigados en un viaje sin retorno. Dicho de otro modo, iban a ser ejecutados. Al final el partido terminó 3-0, y llegaron a su país sanos y salvos, aunque se ganaron el desprecio de la población, por lo que muchos jugadores se retiraron del fútbol. Sin dudas, un verdadero partido de la muerte. Goleó Sexto, fue la mascota de la Copa Mundial de Fútbol de Alemania 2006. Para su desgracia, el león vestido de futbolista recibió numerosas críticas por parte de la prensa y de la población alemana, diciendo que era feo, y que no representaba al país anfitrión, sino a Inglaterra, histórico rival de Alemania a nivel deportivo. Ahora bien, ¿por qué está considerado como maldita? Simple, previo al inicio de la Copa, se descubrieron sustancias dañinas en los ejemplares de peluche de Goleó Sexto. En concreto, se detectó que la ropa de la mascota oficial se elaboraba con colorantes, que podía resultar cancerígeno. Por fortuna, esto se pudo prevenir antes de tiempo, por lo que nadie sufrió envenenamiento. Aunque sí provocaría el debacle de la fama de esta mascota. Durante décadas, se ha hablado de un partido de fútbol que se jugó el 9 de agosto de 1942, en Kiev, entre soldados alemanes y jugadores ucranianos y de cómo estos, victoriosos, fueron fusilados por los nazis, al no soportar la humillación de perder ante un equipo, que en principio, tenían las de perder por estar mal alimentados. Sin embargo, según cuenta Mladen Putistin, hijo de uno de los jugadores que protagonizaron el famoso encuentro, desmiente que tal partido haya ocurrido de la manera que lo cuentan. El hombre recuerda que tras el partido, los militares que ocupaban la capital ucraniana prefirieron prohibir los partidos, pero no más de eso. Y si bien es cierto que varios jugadores terminaron siendo prisioneros o asesinados por la Gestapo, no tuvo nada que ver el partido, sino otras cuestiones ajenas a lo deportivo, como por ejemplo, ser acusados de espionaje. Sin extenderme demasiado, en Wikipedia existe un anexo que recopila todos los casos de jugadores que han fallecido en actividad, incluyendo también la causa de muerte. Para aquellos que son sensibles, no les recomiendo indagar en esta página. Fue la directora del equipo ruso, Spartak de Moscú, durante mediados de los años 90. En ese periodo, el club se había convertido en el más exitoso del país tras la disolución de la Unión Soviética en 1991. Bajo su mando, los moscovitas lograron 4 títulos y todo parecía encaminarse en una hegemonía duradera. Sin embargo, el 17 de junio de 1997, Larisa fue tiroteada en su vehículo, de regreso a su casa. Nunca se supo quiénes fueron los perpetradores. Para peor, coincidentemente en esos días varios dirigentes de otros deportes fueron asesinados. Lo cual hace pensar que pudo tratarse de un ajuste de cuentas. No solo el asesinato de Larisa quedó sin resolver. Hay muchos otros que quedaron en la nada misma. Lamentablemente nombrar cada caso me llevaría una eternidad, pero puedo mencionar algunas que son tristemente célebres, como la tragedia de la Puerta 12, el primer asesinato en el fútbol sudamericano, Mohamed Adoui, y uno de lo que levantan más suspicacias, a pesar de que se supo a través de investigaciones que fue un accidente. El supuesto asesinato de Matías Sindelar. Si alguna vez te preguntaste cómo surgió el escándalo del FIFA Gate, fue gracias a este informe donde se relata con lujo y detalle todos los actos de corrupción de la casa madre del fútbol durante la década de los 90 hasta el año 2015. El documento está muy bueno, aunque lamentablemente el mismo está disponible en inglés.
Espero que algún día esté traducido al español, porque vale la pena conocer los orígenes de este escándalo. FIFA World Cup is Qatar. Para muchos posiblemente esto no sea una sorpresa, pero para los que sí, les cuento. El lado oscuro del fútbol, es que es un deporte perjudicial a la salud. Me explico, un estudio publicado a finales de 2019, mostró que los futbolistas profesionales son propensos a sufrir enfermedades neurodegenerativas. Además, según cuenta, se recomienda a las personas menores de 14 años, no golpear la pelota con la cabeza, debido al gran daño que podría provocarle en esa zona a la edad adulta. También podemos hablar desde el lado del hincha que sin jugar puede sufrir varios problemas, con el incremento de los infartos mortales en momentos claves como podrían ser una tanda de penales, y eso sin contar el estrés corporal, la tensión arterial, problemas digestivos y en algunos casos extremos, inducir al suicidio. En pocas palabras, el exceso de fútbol puede llegar a ser nocivo para tu salud. Ahora bien, en su defensa podríamos decir, que existen otros deportes donde ocurren casos similares, como el boxeo o el rugby. Sin embargo, eso no tapa el hecho de que más allá de socializar y de sentirse parte de algo, el fútbol puede ser un arma de doble filo. Ahora sí gente, este video terminó. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete a mi canal para ver mucho más contenido. Por cierto, seguí mi cuenta secundaria Nero Contesta, y mi cuenta de Instagram por si te interesa. De resto, chao, hasta luego, y sobre todo gente y ahora más que nunca por favor, cuídense.